Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Buen día, ingeniero. Sí, se escucha. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Se escucha bien, ingeniero. Bueno, bien, entonces como día lunes vamos a arrancar con una buena noticia y sobre todo a un año de esta pandemia, que pensamos que era por unos días. La cátedra también hizo todo un replanteo que pasaría si la pandemia continúa y teníamos que dar clase online. Y bueno, como somos unos defensores de el ejercicio práctico, de la parte del ejercicio práctico profesional, eh, nos planteamos qué podíamos hacer, qué podíamos mejorar para que esa parte práctica, sobre todo el tema de campo, no se dejara de hacer y bueno, buscamos cientos y miles de alternativas y posibilidades de mejorar esa situación. Y surgió una que, bueno, de tantas, que creo que es fue una de las más acertadas y estamos en eso. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes, porque el tema de la salida a campo nosotros consideramos que es fundamental porque es el ejercicio profesional del futuro colega. Entonces nos pusimos en contacto con colegas que están trabajando en el interior, que han sido alumnos de la cátedra y que son egresados de la facultad. Y bueno, nos propusimos en hacer algo en forma conjunta. Y entonces surgió no un viaje a campo, sino surgieron 3 viajes a campo. Entonces, bueno, es un poco lo que queremos compartir con ustedes, porque vamos a hacer un viaje online. Ellos proponen hacer varios trabajos de campo en cultivos como soja, algodón, maíz, sorgo, y sobre todo contarle un poco a ustedes cómo fue la inserción laboral de ellos, que creo que también es una parte interesante en lo que hace justamente al tema de, de, de la expectativa que tienen ustedes en cuanto al tema de profesión. Y el éxito de la profesión está prácticamente en dos cosas. Uno, en mantenerse actualizado, y la actualización constante, y lo otro es el ejercicio profesional. Por eso el ejercicio práctico, por eso lo que nosotros somos muy defensores de la cátedra de estas cuestiones en lo que hace al conocimiento de práctico y al el ejercicio práctico de la profesión. Así que bueno, esa es la novedad, esa es la linda novedad. Y qué mejor para un día lunes arrancar con algo lindo. El tema de hoy, el tema de el orden ortóptero, un orden muy importante desde el punto de vista eh, agronómico, tiene varias especies importantes y bueno, es fundamental de que ustedes nos tracemos como objetivo del tema de hoy, es conocer la importancia del orden de las ortópteras, identificar las especies de interés agronómico y establecer las pautas bioecológicas de manejo. Bueno, eso son lo que hace a los objetivos. Entrando ya un poco en el tema taxonómico del orden, pertenecen al reino Animalia, al filo Artrópoda, a la superclase Hexápoda y clase Insecta, orden Orthoptera. Como se darán cuenta, es la clasificación nueva a la que les estoy presentando.
Así que, pero si presentan o tienen una clasificación anterior, ningún problema, nosotros aceptamos igual. En lo que hace a las generalidades de este orden, la palabra ortóptero, orto significa recto y pteron ala, y hace mención principalmente al primer par de alas, que son tegminas y que son paralelas prácticamente al eje del cuerpo del insecto. De ahí es el tema, el nombre genérico del orden. En lo que hace a su aparato bucal tipo es masticador y son del tipo menognatos. Menognato quiere decir que mantienen el mismo aparato bucal en los estados inmaduros que en los estados adultos. Entonces están clasificados dentro de los menognatos. Las patas predominantemente son caminadoras, y digo predominantemente porque también tienen el tercer par de patas, son saltadoras, como están viendo ahí en el tema de foto. Estas patas con un fémur ampliamente desarrollado que les sirve justamente para provocar el salto con los extremos tarsales. Presentan espinas en las tibias, son estos pelitos que tienen bastante puntiagudos, muy quitinizados, que tienen juntamente un enorme valor taxonómico, ya que muchas veces hay claves que están armadas en función de las espinas, disposición, forma, base, extremo y demás, que sirven como justamente para clasificar. El fémur también tiene un condimento taxonómico muy importante, que es esto que están viendo acá en la cara externa del fémur. Presentan un dibujo que tiene una importancia taxonómica porque la disposición muchas veces tiene una relación directa a la especie. Y entonces los taxónomos utilizan ese sector del insecto o esa parte del insecto para ayudarse justamente en las claves taxonómicas. También el tema de esas espinas que tanto en las tibias como ese dibujo particular que presentan los fémures le sirven a los insectos para provocar lo que es las estridulaciones en forma conjunta con las tegminas, que es el primer par de alas. Inclusive en el caso de los Gliotalpidae son solamente las tegminas las que provocan ese ruido tan característico de los grillos, que es el frotamiento entre las tegminas en forma horizontal y principalmente en el área discal, quienes predominan con este zumbido, este ruido muy característico de los grillos, principalmente en el caso de los machos. Ya sea para llamar a las hembras, ahora vamos a ver qué sentido tiene esa comunicación de estridulación, y muchas veces el llamado tiene diferentes sonidos en función de la frecuencia que pueda tener este tipo de llamado. Las antenas son del tipo filiformes o bien cetáceas, es decir, filiformes. Ustedes ya vieron antenas donde cada uno de los antenitos mantiene la misma forma, en la cual se simula como si fuera un hilo. Y en el caso de las cetáceas, el extremo, la parte capital de la antena, el extremo distal de la antena, es más bien clavado, es como presentando, se va afinando como si fuera terminando en un fino pelo, ¿no? De más grosso a más fino. Esa es la típica antena cetácea. Tienen caracteres que son del tipo sedentarios o migratorios. Principalmente los sedentarios lo tienen los que viven en formas aisladas, y migratorios aquellos que viven normalmente conformando mangas, como en el caso de la langosta. En ese caso tienen una etapa migratoria en la cual se desplazan en masas justamente a estas masas de insectos,
se le denominan mangas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, ingeniero. Grillo topo, ¿cómo tiene distribuida sus patas? Es decir, el primer par de patas excavadora siempre. Es ahora vamos a ver la frecuencia que esto, porque los grillos topos tienen una frecuencia muy baja, que no está dentro del espectro de, muy rara vez está dentro del espectro del sonido de percepción humana. Por lo tanto, pero solamente tienen a través de las tecninas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, seguimos con la parte general. Sí, ingeniero. Estos... Sí, tengo una pregunta. Sí, Ingeniero, sí, una pregunta. sí. ¿Cómo ¿te sería escucho? entonces el primer par de patas del grillo topo? Caminadora. Perdón, Gracias. el grillo topo, ¿Es cavadora, ¿Cavadora? el ¿Cavadora? cavadora, el segundo, Ah, cavadora. El segundo, ah, caminadora, y el tercer está adaptado para nadar, nadadora. buenísimo, gracias. ¿No hay más preguntas? ¿Qué es el grillo topo, Bueno, bro? sí. ¿Qué pasa con el grillo topo? ¿Qué es el grillo topo? El grillo topo, si me aguantás un cachito, ya lo vamos a hablar, lo vamos a ver en ejemplo y vamos a hablar de la biología del insecto. O sea que lo Bien, desarrollamos completo. Pero bueno, para adelantarte algo y no dejarte así colgada la pregunta, el grillo topo, llamado sabandija, cebollero, perrito del agua, más conocido en nuestra zona como perrito del agua, es un insecto que cambia su trofología y produce, cuando hay cambios de esa trofología, muy daños importantes en cultivos hortícolas, en gramíneas, en estadios de fútbol, realmente en todos lados aparece la problemática de esta plaga. Pero aguantamos un cachito que vamos a hablar más en profundidad. Bien, los dos suborden que presenta este orden Orthoptera son el suborden Caelífera y el suborden Encífera. El suborden Caelífera tienen dos familias, la familia Acrididae y la familia Proscópide, y estos se caracterizan por tener antenas cortas y el órgano timpánico está en el primer urómero, es decir, en el primer urosomito. Urómero sería todo lo que es la constitución del abdomen. ¿Estamos? Entonces, en el primer urómero tiene el órgano timpánico, que ya vamos a ver en qué consiste el órgano timpánico, qué función cumple y justamente cómo detectan los insectos determinadas cuestiones codificación auditiva. En el caso del suborden Encífera, tenemos tres familias: Grillidae, Grillotalpidae y Tetigonidae. ¿Sí? Tetigonidae. Estas tres familias, que están incluidas dentro del suborden Encífera, presentan antenas largas. Recuerden que en la caelífera eran antenas cortas, acá el extremo es antenas largas, y además el órgano timpánico está en la parte barsal de las tibias. El anterior, las caelíferas, tenían en el primer urómero. Acá tienen en la primer, digamos, en la parte basal de la tibia, o sea, en las patas. ¿Está? Esas es las dos grandes diferencias que se le suele preguntar en el examen, el orden caelífera, cuáles son los dos subórdenes y qué características tienen cada uno de ellos. Son, digamos, que características bien contrastantes, por lo tanto, uno se puede recordar muy fácilmente. Ahora bien, para ir teniendo más marcado aún
las diferencias entre encífera y caelífera, entre los dos suborden, vamos a tomar las cuestiones de hábito y de hábitat, es decir, qué costumbres tienen y en qué ámbito se desarrollan. Ingeniero, no lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Bueno, hubo un corte. Les digo, ¿en dónde encontramos, en qué zona fitogeográfica del país encontramos ese tipo de características? Profe, disculpe, a usted se le Sí, cortó en el momento en el que nos presentó este cuadro y nos dijo que antes de desarrollarlo, digamos. bueno, arrancamos de vuelta entonces. Este cuadro lo que hace es marcar aún más las diferencias entre los dos suborden, ya sea en el tema de hábito y hábitat, es decir, en qué ambiente se desarrollan cada uno de estos grupos de insectos. En el caso de caelífera, para el tema de hábitat, se desarrollan en estepas, en sabanas y en desiertos, y tienen actividad diurna y visión del tipo bastante y audición muy aguda. ¿En qué zona del país nosotros tenemos, o en qué zona fitogeográfica, tenemos estepas y sabanas? En el NOA. En el NOA, pero tendríamos que especificar en qué zona, en qué región, porque no todo el NOA tenemos estepa y sabana. La Pampa. La Pampa tenemos estepas, ¿dónde tenemos sabanas? ¿Qué provincia? Sabanas y zonas desérticas, que cuando hay vientos directamente no se puede transitar. Bueno, eso es fitogeografía, ¿eh? Vamos a suponer que ustedes respondieron a la temática y decimos dentro de encíferas, ellos todo lo contrario, viven en grietas, en madrigueras, se refugian durante el día y presentan mimetismos, y en este mimetismo hay dos tipos de mimetismo que presentan las especies. Hay mimetismos de formas y hay mimetismos colorimétricos, o sea, cromáticos. En este caso presentan mimetismo de formas. Ellos se asemejan a las piedras o en los lugares de refugio, ¿sí? Y la mayoría de la actividad son de tipo nocturno. Ahora, en cuanto al régimen alimenticio, son casi exclusivamente fitófagos los caelíferos, mientras que las encíferas pueden ser fitófagas, omnívoras y depredadoras. O sea que tienen una parte muy pequeña de fitófago, los encíferos. En lo que hace a las antenas de los caelíferos dijimos que son muy cortas, por lo tanto tienen menos de 30 antenitos, mientras que los encíferos tienen mucho más de 30 segmentos o de 30 antenitos. En lo que hace a su aparato bucal, las mandíbulas son altamente especializadas en consumir
si es una zona de estepa y sabana, ¿qué especie podemos llegar a tener? Vamos a tener monocotiledonias que van a ser pastos muy, pero muy duros, porque van a estar altamente lignificados, por ser propios de una sabana o de una estepa. En cambio, la sencífera presentan mandíbulas alargadas, con una porción más bien como casi muy tenue, muy poco quitinizado, lo que le da una... Como no consumen hojas tan altamente lignificadas, sino consumen preferentemente dicotiledonias. O sea, fíjense el contraste que tenemos en cada uno de estos dos suborden. Y acá empezamos a reconocer qué especies son las que tienen, quiénes son las que están en cada una de estos grupos de caelíferas. Y acá tenemos las tucuras, las langostas. Y fíjese, el tema de patas, tarsos de 3 segmentos, pero hay una cuestión acá, que están prácticamente adaptadas al salto. Si bien acá también las patas como son mucho más largas, si bien están adaptadas al salto, pero son saltos más cortos, por eso tienen patas mucho más largas. Y ni que hablar las antenas. Ahí yo le estoy marcando con una flecha el largo de las antenas. Supera enormemente a 30 antenitos que conforman, o funículos que conforman justamente las antenas. Y acá el tema de los órganos auditivos presentan en el primer terguito abdominal, o sea que estaría más o menos ubicado en este sector en el que yo le estoy señalando. Mientras que en el caso de la sencífera lo presentan en la parte proximal de la tibia, que es exactamente acá donde le estoy marcando. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Bien. En lo que hace y en lo que respecta a la estridulación, vamos a notar que cuando se produce una frotación del fémur con las tegminas, generan una determinada frecuencia de onda. Esa frecuencia, ustedes saben en qué se miden las frecuencias de onda. ¿Cuál es la unidad de medición? En Hertz, En Hertz. Se simboliza Hz, ¿sí? ¿Ustedes saben cuáles son las frecuencias de Hertz auditivos por el hombre? Eso hasta lo vieron en 14.000, física. creo, profe. ¿Hasta cuánto? Hasta 14.000 por ahí. Un poquito más. Hasta 20.000 Hz el ser humano es capaz de escuchar. ¿Pero de cuánto arranca? Si no me equivoco, entre 400, 800, puede ser. No. Arrancamos de 20.000 Hz, de 20 Hz hasta 20.000 Hz es lo que la parte auditiva humana es capaz de percibir. Sin embargo, hay un sector que está por debajo de eso, de 0 o 0,1 a 20, que es el infrasonido. ¿Saben quiénes tienen capacidad de detectar los sonidos entre 0,1 a 20? ¿Los elefantes puede ser? Tienen capacidad auditiva los elefantes y quiénes más. Hay uno que está muy relacionado como plaga importante de la agricultura. Que nosotros nos ocupamos prácticamente, un tema es exclusivamente de ellos.
Los roedores puede ser, Inge. Exactamente, los roedores, ¿sí? Los topos, los roedores y los elefantes son los que tienen infrasonido. Por eso lo que detectan ¿cuál es la importancia de conocer esto? Que si ustedes utilizan cualquier sistema, por más silencioso que sea, para controlar roedores, siempre han fracasado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad distintiva, especial, que les permiten registrar dentro del infrasonido. ¿Qué pasa entre 20 y 40.000 Hz? Hay otra especie que tienen, que son el caso de los gatos y los perros, los cats y los dogs, que tienen justamente una capacidad especial de detectar justamente dentro del rango de ultrasonido. A partir de los 20.000 entramos en ultrasonido. Ya nosotros quedamos fuera de ese rango, y entre 40 a 160.000 Hz, que ya prácticamente nosotros ni ahí, que es el caso de los delfines y los murciélagos, que ellos detectan, el caso ya sería ultrasonido, que solamente lo pueden detectar ellos. Por eso también el tema de los murciélagos, tengan en cuenta estas dos cuestiones, si bien no nos ocupa puntualmente hoy el tema, pero tengan en cuenta esto para el tema de manejo, el conocimiento del ultrasonido para el caso de murciélago. Bien, dicho esto, era simplemente para dar una nota con respecto a la estridulación y la importancia que tiene este zumbido, que para nosotros es un zumbido, un ruido, para que prácticamente muchos de ellos no somos, ni siquiera tenemos la capacidad de detectarlo. Para ello es todo una codificación auditiva, es decir, una transmisión de señales específicas para la misma especie, que puede estar avisándole de qué cosa: de riesgo, de peligro, de migración, de copulación, es decir, de conjunción de machos y hembras, de convocatoria de alimento. Todas esas cuestiones, esa codificación auditiva, lo tiene a través de esta estridulación. ¿Es importante esto o no? ¿En dónde radica la importancia de conocer esta cuestión de la estridulación de los insectos? Y yo, como ingeniero agrónomo, ¿cuál es esta? ¿Para qué quiero conocer que el grillo no me deja dormir a la noche, que la tucura hace un sonido cuando vuela, la langosta también, que hace toda esta cuestión? ¿Dónde estaría la importancia de esto, del conocimiento de la frecuencia de onda? En el control. Más que el control, es el manejo, porque nosotros podemos establecer determinados cambios de comportamiento en el manejo. Vamos a ver un poco más adelante, cuando fijemos estrategias, que nosotros podemos modificar el comportamiento de los insectos. Así como ellos modifican a través de una codificación auditiva, nosotros podemos mandarles señales de cambios, para cambios de comportamiento de esa cantidad de mangas de langosta. Bueno, ahí está un poco el aporte del conocimiento justamente de la estridulación. El tema del ovipositor, en el caso de los caelíferas, presentan dos valvas. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Y eso cómo sería? ¿Habría como dispositivos que se colocaría así como una trampa, por ejemplo, pero van a ser mecanismos que emitan ondas y así evitar
que llegue la plaga al lote? Te explico, te digo algo muy rápido, una explicación muy grosera, muy rápida, como para que te quedes un poco, que más adelante lo vamos a tratar en profundidad en lo que hace a estrategia de manejo, porque es un paquete de estrategias. Pero te recuerdo, hace 70, 80, 90 años atrás, cuando estaban las mangas de langosta importantes, hacían fosas la gente y ponían una chapa y así golpeaban la chapa. Y ellos no sabían por qué lo hacían y sin embargo tenían un efectivo concentración de los insectos hacia ese punto y por lo tanto le aplicaban eh, lanzallamas para matarlo en la fosa y luego lo enterraban, porque el olor era imposible de bancarse. Ellos no sabían, no tenían idea por qué lo hacían y sin embargo le daba resultado. Bueno, solamente te estoy diciendo que un principio de esto, que lo que te estoy diciendo que hoy vos lo conocés por bibliografía, ellos lo tenían por conocimiento y a lo mejor escuchaste o viste alguna película de invasión de langosta, de tantas que hubo, en la cual hacían esto que yo te estoy diciendo, o sea, que ponían una chapa, golpeaban, le daban palo a la chapa y modificaban el cambio, el comportamiento, porque venía la langosta, chocaban la chapa y caía en la fosa, y ahí le mandaban lanzallamas. Bueno, esto en una cuestión más sofisticada, más actualizada, vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero por ahora, hasta ahí. Bien, el tema del ovipositor, te decía que tienen 2 valvas en los casos de caelífera y tienen 3 valvas a manera de espada, y vamos a ver en otra foto más adelante, que esa es sumamente prominente, esas valvas, porque le sirve justamente el del tema como guía de huevo. Los huevos los ponen agrupados los coelíferas en unas vainas que vamos a ver que se llaman, el productor lo llama cartucho, lo llaman vainas, bueno, tienen distintos nombres según la zona. Y en el caso de la sencífera, lo colocan en formas separadas y son huevos más bien ovalados, alargados, y vamos a ver las características también en detalle de cada uno de estos huevos. ¿Alguna pregunta de la parte general? Porque ahora vamos a ir entrando ya en familias y cada familia tiene sus caracteres particulares muy distintos. ¿Alguna pregunta que haya quedado? Profe, ¿cuál es la diferencia que el aparato auditivo esté en las patas o en el abdomen? Aparte de carácter taxonómico. Bueno, justamente es la disposición, eso ya es genético, digamos, está preestablecido genéticamente. Ahora vamos a ver el tema de las ventajas de esa justamente cámara timpánica, cuál es el efecto, qué función cumple y cómo nosotros podemos interferir esa acción, ¿sí? Bien. En el tema de acrídido, de la familia Acrididae, tenemos la famosa langosta. Esa, si alguien no la conocía, bueno, esa es la foto de Stichocerca cancellata. Stichocerca cancellata es una de las especies en la cual se hizo valer la ley de prioridad. Quien hizo la taxonomía, la diagnosis y completó la diagnosis en 1835 fue Serville, y por muchos años después se la ha llamado, inclusive esas sinonimias, tiene cientos de sinonimias, esta langosta, la langosta verdadera, y se la llamó americana, Stichocerca paranensis, fueron los nombres que más predominaron en el tiempo, más de 20, 30 años se la denominó de esa forma. Pero actualmente se volvió, por ley de prioridad, justamente a Stichocerca cancellata, porque se hizo valer la clasificación de Serville en 1835. Fíjense lo importante de la publicación,
que un taxónomo no solamente basta con que el taxónomo termine la diagnosis, haga la descripción, tenga toda la tarea hecha, pero si no está la publicación en un medio científico, tampoco sirve de nada, ¿sí? Entonces, todos los otros nombres y todas las otras diagnosis quedaron justamente como sinónimos. ¿Qué antecedentes hay? Y bueno, podríamos hablar de mucho, de 1898, 1911, 1923, 1934. Ninguno de nosotros estuvimos en esa época, pero sí la bibliografía estuvo. Los libros dicen, nos cuentan, nos relatan las mangas de langosta que eran devastadoras. Inclusive hay películas, como le decía uno de los compañeros de ustedes, que marcaban lo que era el devastamiento que producía no solamente en Europa, sino también en América, de estas famosas langostas que arrasaban con cultivo y cuantas plantas había en su camino, ellos arrasaban totalmente. En 1935, en lo que hace a Argentina, se crea el Instituto de la Langosta, pero justamente era con fines de establecer una estrategia en forma conjunta como para que todas las provincias utilicen el mismo mecanismo para controlarla. En 1935 se utilizaban los lanzallamas, imagínense, y también una de las cuestiones que yo le describía, el tema de las chapas, golpear las chapas en el borde de una fosa, era un tanto beneficiosa porque mataba gran cantidad de langostas. En el 46 se crea el primer Comité Interamericano Permanente Anticridiano, que todavía está vigente. Solamente se junta este comité cada 10 años, 15 años, cuando hay alguna alarma importante, como ocurrió en el 15, en el 2015, 2017, y bueno, en el 2010 también, a nivel de Latinoamérica, hubo importantes mangas de langosta y por lo tanto este comité se reunió para detectar con distintos tipos de herramientas y evaluaciones de los especialistas en acrílidos para debatir mecanismos de cómo actuar en función de esta plaga. En Argentina actualmente se encuentra reducido a la provincia de justamente Rioja, Catamarca y Córdoba. Habría que agregarle una pequeña porción que se ha variado justamente en lo que hace a Córdoba y San Juan, en la que tuvieron unos rebrotes localizados justamente de langosta. Y existe un programa nacional de Tucura que lo habrán escuchado, lo habrán en algún momento en diarios locales como Clarín, Nación, todo ese tipo de diarios nacionales, la vigencia de un programa nacional de control de tucuras a nivel de país que lo ejerce la presidencia, justamente el SENASA. Profesor, disculpe, ¿es Sí, Chitocerca cancellata, es la tucura o es la no, es la langosta? langosta, es la langosta verdadera, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver, yo no di nombre de tucura porque justamente la idea es no mezclarlo, es que mantengan independencia en tanto en nombre, en aspecto, en hábitat, en costumbres, porque son diferentes cada una de ellas. Claro, me confundí con el programa de tucura, pensé que era por eso. No, lo que pasa es que todo lo que es acrídido, el SENASA lo maneja en un solo departamento. Entonces, me pareció justo comentarle que no solamente se ocupan de langosta, sino también se ocupan de las tucuras. Entonces, los dos programas están en el mismo departamento, nada más. Bien, gracias. En el país, en lo que hace en el Cono América, están presentes otras especies y nosotros cruzando prácticamente un país limítrofe como es Brasil, tenemos Rhamatocerus, estichocercoides, que es una devastadora
juntamente con Estichocerca cancellata. Las dos, por desgracia, Brasil tiene las dos especies, las dos mangas de langostas son devastadoras, tal cual, y tienen problemas muy, pero muy, muy serios con estas especies. Es así que en el 2010 fue motivo de convocatoria a este comité latinoamericano justamente de acrídeo. Fue Brasil quien convocó por la problemática que tenía a nivel todo lo que era de Mato Grosso, una zona muy importante desde el punto de vista productivo y que ha tenido un cambio muy, muy brusco en lo que hace al tema de desmonte. Y bueno, Rhomatocerus ha generado estragos justamente en esa zona. A Brasil se le va de la mano el problema y convoca a todos los entomólogos, acridiólogos, justamente para resolver la problemática a nivel de país. También lo tiene en menor escala, lo tiene en Bolivia, Paraguay, Uruguay. Yo diría que lo que menos incidencia de la plaga tienen es Perú y Chile, pero Bolivia, Paraguay y Uruguay sí que lo tienen, al igual que Argentina, un problema relativamente estacional, podría decirse, y que es factible de manejarlo siempre y cuando se tomen los recaudos del caso. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué pasó en el 2010? Lo podemos plantear y lo podemos analizar una vez que tengamos un poquito más de conocimiento de la temática. Seguramente que lo podemos analizar, ese es el porqué de ese problema y por qué aparecieron en Argentina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿es riesgo factible, digamos, que en una producción agropecuaria en la zona norte acá del país tengamos el riesgo de que se genere, digamos, este fenómeno y haya pérdida total, aunque, digamos, los registros sean antiguos? ¿Eso se puede dar en la actualidad? ¿Y hay alguna forma de prevenir eso o es algo que a los primeros afectados directamente los destruye? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, se está cortando cada vez más. Vamos a acelerar un poquito el trámite. Para hablar del centro de origen, el tema es el siguiente, o sea, los distintos autores mencionan su punto en el cual la especie se reproduce y tiene todas las condiciones apropiadas para reproducirse en forma estable y tener una secuencia de generaciones que son propias para la especie. Eso estamos hablando de la zona de Catamarca, estamos hablando de la zona de Rioja, norte de Córdoba, suroeste de Santiago del Estero, y ese sector que se sumó, que le dije, el tema de en borde límite con San Juan. Las explosiones poblacionales han ocurrido en el 81, en el 89 y en el 2010 han ocurrido nuevamente antecedentes importantes de explosión de esta población en esos lugares o en esos centros de origen. Ahora bien, la especie tiene un régimen pluviométrico anual, un mínimo y un máximo de desarrollo como centro o zona de origen. ¿Cuál es el milimetraje? Y es importante que ustedes lo conozcan porque ustedes marcando la isohieta y la isoterma
en lo que hace justamente a 175 y 880 milímetros anuales, ustedes pueden establecer perfectamente cuál es la zona de prevalencia que se puede expandir el centro de origen. O sea, fíjense qué importante es conocer este dato en lo que hace y rige para esta población, porque ustedes pueden inclusive moverse geográficamente, establecer cómo se puede ir circunscribiendo a la plaga en el centro de origen, de más grave a menos grave, porque rige justamente este factor, es un factor predominante, el tema de temperatura y de precipitaciones, justamente para el desarrollo de la población generacional. ¿Se entiende esto? Yo quiero que si no hay alguna duda, por favor me la transmitan a la pregunta, porque es muy importante que ustedes conozcan este dato. Profesor, entonces sería que teniendo estos rangos de precipitaciones anuales y otras condiciones, seguramente podría darse la presencia de estos insectos. No, más que nada es para que ustedes puedan marcar el centro de origen de la plaga. El centro de origen ya está preestablecido por la especie en ese lugar, en Catamarca, en La Rioja, en Córdoba, en la zona norte de Córdoba, Santiago del Estero, y que se marca, se encuadra dentro de este rango de milimetraje de lluvia. Si es menos, no se da, y si es más, tampoco se da. Pero después vamos a ver por qué no se da en esos dos rangos por debajo y por encima. Pero a ustedes, ¿qué les sirve? Si ustedes tienen que marcar una zona nueva productiva, lo que primero tienen que establecer es justamente ver en el mapa de isohieta e isotermas en dónde están parados ustedes. Si están dentro del rango de reproducción de origen de la especie. ¿Me explico? Supongamos que se van a ir a trabajar a Santiago del Estero. Bueno, perfecto, pero yo quiero saber si voy a estar dentro de lo que es el rango de origen de la especie, porque yo sé que voy a tener problemas sí o sí, y bueno, tendría que estar preparado para determinado evento de esta plaga. Entonces, ustedes ya pueden ir preestableciendo cuestiones y adelantándose a problemáticas que van a surgir, que es lo que hace o tendría que hacer los centros acrídeos. ¿Me Profe, explico? ¿cómo se prepara para el evento si uno tiene las condiciones dadas para que se genere eso? Bueno, eso sí lo vamos a ver más adelante cuando fijemos estrategias. Por ahora yo quiero que solamente sepas cómo establecer la zona. ¿Se ¿Está? entiende? ¿Qué Profe, y herramienta vas a utilizar? Vas a un mapa actualizado de isoterma, isohieta y estableces. Lógicamente que tiene que ser un mapa actualizado, no de 1920 ni 1930, no, hay mapas actualizados, ¿sí? Porque hubo profe, corrimiento en los últimos 5 o 10 años, hubo corrimiento, sí. por condiciones de tiempo diferencial como la que se dio se da en épocas de sequía, puede haber, digamos, lugares que no sean permanentes, sino áreas de reproducción temporales, digamos. Sí, pero eso lo vemos más adelante de cómo pueden ocurrir esos cambios permanentes o transitorios en función de determinado factor. ¿Está? Está perfecto lo que de lo que mencionás. Pero vamos a verlo que eso también tiene un factor que hace el clip para que la especie se comporte de esa forma. Acá no hay nada casualidad. Hay un factor que hizo que esa cuestión ocurra. Ahora analicémoslo después, ¿sí? Está entonces con respecto al centro de origen, Sí, cómo, profe, cómo se entendió. establecer. Bárbaro. Veamos esta cuestión. Yo sé que ustedes ya vieron tacma cefálico, vieron aparato bucal, es decir, todas esas cuestiones. Yo lo que quiero, esta foto es un poco para determinar el por qué la langosta tiene esas mandíbulas tan potentes, tienen esos omatidios tan interesantes, gran cantidad de omatidios, una visión
muy importante. Y en lo que hace a la visión, fíjense el omatidio, la cantidad de miles de omatidios que conforman ese ojo compuesto. Y estas tres, a ver si lo puedo marcar, estas tres puntos que se ven perfectamente porque es una foto tomada muy de cerca, son los ocelos o los ojos simples, que no siempre se alcanza a percibir tan notoriamente en una especie. Por eso me pareció interesante que ustedes tengan en cuenta juntamente todas las estrategias que tiene la especie como para establecer ya sea el peligro, establecer mecanismos de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo justamente por parte y yo quiero que tengan en cuenta estas tres cuestiones. El tema de cabeza, aparato bucal, el tema de visión y la otra es el tema de patas. El tema de patas, las espinas que yo le mencionaba, que en el tema de las tibias, que tienen un alto valor taxonómico. El tema de las patas, la cuestión de la fijación a través de ¿vieron una retroexcavadora? Que antes de producir de generar el cavado, baja las patas para tener un mejor apoyo, ¿sí? Es común. Bueno, en esto tienen una denominación muy particular en el caso de los insectos, porque eso le va a servir para que este abdomen pueda generar justamente ese orificio en esos suelos tan duros para poder la hembra oviponer. Entonces, era importante que ustedes tengan en cuenta el tema de patas, el tema de cabeza, el tema de ojo y sobre todo el tema de mandibular o aparato bucal. El tema de patas, el uso de las uñas y aroleos le permite justamente, y el empodio. El empodio es esto que está acá, que yo voy a tratar de marcarlo. Cumple la misma función como si fuera una ventosa en el suelo, para justamente que la hembra pueda clavar su abdomen y formar justamente el orificio en donde va a colocar los huevos. Bueno, ese es el empodio y esa es la función más importante que cumple en ese segundo par de patas de los insectos. El tercer par de patas está adaptado al salto y el tema de las espinas, yo le decía que tiene un valor muy importante, no solamente taxonómico, sino que esto, en función de la fricción de las tégmenes, genera una frecuencia en Hertz que está dentro del rango de ultrasonido, que nosotros ni siquiera lo alcanzamos a percibir, y que es una codificación auditiva del insecto para demostrar, supongamos, el tema del riesgo, el peligro, todas esas cuestiones que ellos quieran avisarse entre insectos de su misma especie, o para migrar, también lo utilizan a través de ese sistema de comunicación. El tema de las estribulaciones con las alas es todo un proceso de observación, porque tiene movimientos tan precisos en la cantidad de pasar, de conformar esa cantidad de Hertz para que el mensaje llegue en forma nítida a todos los individuos de la misma especie, tiene una coordinación extraordinaria. Entonces, imagínense que es una radio, ni una frecuencia, ni un internet como nosotros que tenemos interrupciones cada rato de corte. Bueno, esa cuestión ocurre en la biología. Entonces tiene tanta precisión que es importante conocer el por qué, cómo llega con tanta nitidez esa frecuencia de onda o ese aviso entre la especie del riesgo o del peligro. El tema de los tégmenes y las tegminas y el segundo par de ala membranosa, en la zona discal tienen caracteres y en la cara inferior, si uno tuviera la posibilidad de pasar la superficie del tacto de los dedos, esas nervaduras tienen un espesor
suficiente como para cada vez que pase por esas espinas provocar justamente esa frecuencia de onda. ¿Qué caracteres diferenciales pueden apreciar ustedes en esta ala membranosa con respecto a todas las alas membranosas que ustedes vieron? ¿Los nervios marcados puede ser? En esas nervaduras, ¿qué nervadura le llama la atención? No estas. Estas no. Estas son comunes. ¿Qué nervaduras le llama la atención acá? En todo esto. En todo este sector. ¿No le llama la atención de que hay una nervadura transversal y que esto conforma lo que muchas veces se le pregunta en el examen? ¿Qué es una celda dentro de la nervadura? Bueno, la celda es esto. Este cuadradito acá, que yo lo estoy marcando con la flecha, es la nervadura transversal que forma un área cerrado. Eso es la celda. Y que tiene un valor taxonómico, porque cada especie presenta una distribución de celdas característico propio de la especie. Lógicamente que eso lo detecta el taxónomo, pero ustedes tienen que saber en qué consiste la celda, porque un taxónomo tal vez a veces no tiene acceso a la especie, pero le dice, fíjense el número de celda en el área subcostal del segundo par de alas. Y ustedes es como que le están hablando de chino básico. Entonces, en el práctico, lo que se le trata de dar es la herramienta como para poder identificar justamente ese sector si llegara a ocurrir o la necesidad de ese conocimiento básico. ¿Está? Bien. Ahora entramos justamente en lo que es la estridulación, justamente en la cámara timpánica, de cómo ocurre justamente eso, cómo se produce eso. Si fueran las langostas y las tucuras, sería por la frotación de justamente las tegminas con las espinas. ¿Qué parte? Puede ser el sector medio, el sector apical, el sector medio distal o el sector discal. Cualquiera de esas partes puede ser que entre en roce con las espinas tibiales o bien con la parte exterior del fémur que le dijimos que tenía una figura muy particular. Eso va a generar lo que se llama la estridulación, el mensaje. Que ese mensaje tiene la función de llamar al macho a la hembra con fines reproductivos, convocar a la alimentación, es decir, está avisando que hay alimento altamente nutricio, avisar que tienen que emigrar, avisar que hay peligro, que hay riesgo, que hay predadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un sinnúmero de codificación esa estridulación, pero que es además específica. Solamente va a ser el mensaje para los individuos de su misma especie. Fíjense lo importante que es todo este tema. Ahora bien, el receptor tiene que estar preparado para justamente tomar esa frecuencia de onda que dijimos que era de frecuencia de qué tipo? Ultrasonido. De ultrasonido. Entonces lo hace a través de la cámara timpánica. Y la cámara timpánica no es otra cosa que una cámara de un amplificador. Vieron que ustedes en el equipo de sonido tienen un área que es el amplificador. ¿Qué función cumple el amplificador en el equipo de sonido de ustedes?
¿Qué pasaría si no tuvieran amplificador? ¿Qué hace un amplificador en el equipo de sonido? Aumenta el sonido. Aumenta en cientos y miles de veces el sonido, porque si no, el sonido sería ínfimo, y justamente la capacidad, cuando uno compra un equipo, te dice qué cantidad o sea, qué cantidad de reproducción tiene ese amplificador, es decir, hasta cuántas veces puede llegar a reproducir el sonido. Eso es, y en base a eso está la capacidad del sonido, por supuesto. Bueno, esto es lo que hace esa cámara timpánica, amplificar el sonido para ser justamente sensible dentro del insecto y mandar el mensaje correcto de lo que quiere transmitir el individuo de esa misma especie. Esa es la función que cumple justamente la cámara timpánica. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿podría repetir si en la estridulación participan solo el primer par de alas, es decir, las tegminas, o también las membranosas? No, solamente las tegminas en relación con las espinas y con el dibujo esquemático que está en la parte externa del fémur. Ese también tiene relieve y que también en la frotación genera justamente el rango de Hertz que necesita el insecto para mandar esa codificación sonora. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Fíjense lo que es una postura de langosta. ¿Alguien conoce lo que es una postura de langosta? Bueno, eso que están viendo ahí es postura de langosta, que se llama cartucho, que se llama vaina. Todos esos nombres comunes los van a encontrar justamente en la jerga del productor, le dice cartucho. Para ustedes, técnicamente, sería una oteca. Lógicamente que no le van a decir al productor, mire esta oteca que encontré. Le van a decir, mire, estos son el cartucho, esta es una vaina, y es una disposición del número de huevos que están puestos por más o menos entre 40, 50 o 60 huevos que colocan a esa profundidad. Justamente, fíjese, ahí está el pedazo de suelo y está la vaina completa con el pedazo de suelo. ¿Por qué? Porque ellos lo sellan, y fíjese, hay una coloración muy particular acá y también acá. A nivel del suelo, ellos lo sellan con excremento y con glándulas coletéricas. ¿Qué son esos? Son glándulas que sellan, impermeabilizan y también evitan que no solamente entren agua, sino también los predadores, tanto ácaros como y otros que puedan consumir justamente los huevos. Entonces, la hembra, inmediatamente de haber terminado de colocar los huevos en esta vaina, los sella justamente para evitar eso. Ahora bien, ustedes se preguntarán de qué depende esa cantidad de huevos, porque varía de 40 a 60, un poquito más, a 70, 80 huevos. Justamente depende del grado de nutrición del alimento. No siempre el grado nutricional del alimento del forrajeo tiene una tasa nutricia muy alta que permita la conformación de los huevos. Entonces, la maduración, inclusive hay una demora en la madurez de todo lo que es el proceso de formación de huevos. También así, en la variabilidad fitófaga, hace que cuando hay mucha variabilidad fitófaga, hace que también varíe enormemente el grado nutricio del alimento. Cuando es más uniforme,
tiende más rápidamente a compensar el grado nutricio del alimento, justamente el insecto. Y el otro factor que termina por cerrar la velocidad de ese proceso digestivo es justamente la temperatura. Es decir, que esto determina el número de huevos que va a depositar la especie. Ahora bien, ¿por qué hay diferencia de postura entre la estucura y la langosta? ¿Por qué la langosta lo pone en un ángulo de 45 grados y la tucura lo pone en un ángulo de 90 grados? Porque son distintos tipos de suelo. La langosta lo pone en un suelo de monte, suelos más bien compactados, con suelos duros, ¿está? Y entonces, más bien suelo con una textura arcillosa por debajo, mientras que el suelo de pradera, que es donde colocan las tucuras, le permite, y además no ser un suelo inundable, le permite, con el solo hecho de impermeabilizar el extremo, es suficiente. En cambio, en este tipo de suelos, que son suelos arcillosos, que pueden tener suelos más duros, tiene que darle esta pendiente de 45 grados para evitar justamente el escurrimiento del agua y además la impermeabilización que hace ella con sus excrementos y con sus glándulas coletéricas de cada uno de esos cartuchos. Esa es rápidamente saber si estamos en presencia de cartuchos de tucura o cartuchos de langosta. Ahí tenemos una langosta. Normalmente la profundidad están entre 35 y 40 milímetros, o sea, 4 centímetros, 5 centímetros. Y algunas especies, cuando hay superpoblación, hace esto, que es lo que hizo esta hembra: semienterrar los huevos. Esto solamente ocurre cuando hay superpoblación. Yo les quise poner, porque muchas veces se pueden llegar a encontrar este tipo de postura y van a decir, no, a mí me dijeron mal. A mí la población me dijeron que el ingeniero ya le decía que lo colocaba en 45 grados y esto, ¿qué pasó acá? No, sí. Hay un cambio de comportamiento cuando hay superpoblación. Cada una de estas cosas que ustedes están viendo acá, de estas especies de orificios marcados, son posturas de justamente de langosta. Como esta población está superpoblada, este lugar está superpoblado, esta especie decide colocar de esta forma. Hacer un semienterrado. ¿Está? Entonces, por eso la foto, demostrarle que no siempre, si hay una superpoblación, ese cambio de comportamiento es factible que ocurra. ¿Qué pasa con las condiciones térmicas e hídricas? Y ahí está. Fíjense, el mínimo para la oviposición es de 25 milímetros. El mínimo, mínimo, mínimo. Y más de 50 milímetros, ustedes tienen una cuestión que en la zona de xerófilas, en zonas de sabana y en zonas desérticas, con más de 50 centímetros, ustedes van a percibir en la región fitogeográfica, ¿qué cosa? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? El reverdecimiento ese de la vegetación. Exactamente. Entonces ya no necesitan hacer un monitoreo o hacer una observación directa de la zona, una macroobservación de postura, porque ya la misma vegetación xerófila le va a estar marcando que por encima de los 50 milímetros ustedes tienen el reverdecimiento. Automáticamente se produce ese reverdecimiento. Ahora bien, yo quiero saber qué vegetación es la xerófila. El prosopis, ¿se ubican quién es el prosopis? El aspidosperma, la rea divaricata, ¿lo ubican?
Espero que sí, porque si no, sistemática estaría... Se comieron 4 meses de conocer todas las especies y resulta que ahora decimos el nombre y no lo ubicamos. Bueno, yo le voy cantando y ustedes me van diciendo. Prosopis, sí. Prosopis son súper conocidos. ¿Quiénes son los prosopis? Algarrobo. Los algarrobos, ¿sí? Prosopis alba, negra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta el perro identificó que prosopis es. Apidosperma, bueno, el mismo palabra que está siguiendo, quebracho blanco, y la rea divaricata, este es el jarillo o jarilla, muy común en zonas xerófilas. Ahora bien, el estrato herbáceo, que cubre predominantemente un 15% de gramíneas, está conformado por coínia, tricloris, setaria, arístida, neobuteroua. Todas esas especies son de zona xerófila. Es decir, que ustedes tienen una plantilla de especies que le está indicando en qué zona va a estar presente la postura. Porque todas esas especies marcan justamente esa zona de vegetación xerófila o esa región fitogeográfica como xerófila. Es decir, la sabana, que va a estar marcando justamente el lugar o el posicionamiento de la postura. ¿Alguna pregunta? Sí. Y bueno, ya que mencionó el tema de vegetación xerófila, entonces también hay regiones del Chaco, por ejemplo el Chaco árido, la parte oeste, que también serían indicadores de postura por la vegetación xerófila que hay. Exactamente. Yo quiero que ustedes vayan marcando la línea de trazo con la posibilidad de provocar posturas obligadas. Se llaman posturas obligadas porque la especie muchas veces... Bueno, ahora yo no me quiero adelantar al tema porque en realidad solamente te voy a responder la pregunta que vos hiciste. Sí, efectivamente es así. ¿Está? Pero no me voy a explayar más porque cuando hagamos el trazo, yo quiero que ustedes lo hagan, no yo. Yo ya sé cómo vendría el trazo, cómo se puede hacer, cuáles son las probabilidades para hacia dónde va, para dónde viene, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que por el momento ustedes vayan solo a medida que van cargando el disco rígido de su cabeza, vayan estableciendo las estrategias del por qué, de cómo y por qué se produce determinadas cuestiones de cambio de comportamiento de la especie. ¿Está? Perfecto lo que decís, es así, y no te digo más que eso. Está, profe, muchas gracias. Y vamos a llegar hasta acá, hasta diapausa, porque ya vemos que estamos bandeados, pero de todos modos me pareció importante hablar de las condiciones de diapausa antes de entrar la próxima clase en la otra temática, que es en la distribución y demás de cada una de las especies. La diapausa es una condición genéticamente que ya está preestablecido genéticamente en la especie, que es un momento de quietud en la cual la especie baja todas las condiciones vitales a un mínimo y que es capaz de pasar una condición adversa, ya sea en un tiempo corto o en un tiempo prolongado. ¿Qué es lo que hace la especie? Concentra materia grasa. ¿Para qué? Para que sea su elemento de reserva. Pero hay dos factores que ayudan a que se provoque la diapausa, que es el factor extrínseco, que es temperatura y humedad. A medida que la humedad comienza a descender y la humedad comienza a aumentar, es decir, entramos en periodos otoño e invierno, comienza genéticamente a determinarse el momento o la condición apropiada para que el insecto entre en diapausa. Es decir, ese momento de detención
de cuestiones vitales a un mínimo, de manera tal de pasar el momento adverso. Una vez que pase esta condición adversa, nuevamente se activa y comienza su ciclo o reanuda el ciclo en el punto en el cual había quedado. Vamos a ver que las distintas especies, dependiendo de la especie, esta diapausa puede entrar en un previo a un estado de evolución sexual o puede estar en una etapa maduro sexualmente. Cualquiera de esas cuestiones puede darse en los insectos y en cada una de las poblaciones es importante saber cómo ingresa en diapausa un insecto. ¿Alguna pregunta de diapausa? Bien, entonces quedaríamos aquí, estaríamos cerrando aquí la clase de hoy y recuerden que todo lo que vimos, si pueden hacerlo un repasito para la clase que viene del jueves, porque vamos a necesitar justamente tenerlo fresco a esos conceptos que lo fuimos armando para establecer justamente el tema de estrategia de cada una de estas especies. ¿Está? Profe, disculpe, hoy cuando usted habló de postura, diferenció langostas de tucura. ¿Cuál es el nombre científico de las tucuras? Tenemos varias. ¿Por qué? Porque yo no me quiero adelantar a esto, al tema de, acá tenemos el tema de tucuras, el tema de los Dicropus, Dicropus vittatus, Dicropus elongatus, etcétera, etcétera, que pertenecen justamente al tema de tucuras. Ah, está más adelante entonces. Está más adelante el tema de tucuras. Bien, no, como bueno. hoy usted mencionó, yo pensé que ya se había mencionado el nombre y yo no escuché. No, solamente lo que le hice fue diferenciar la postura entre una y otra, pero cuando veamos cada una de las especies, eso se va a mantener en forma constante, que la langosta ovipone en 45 y en 90 grados todas las tucuras. ¿Está? Perfecto, entonces gracias. Ya de ahí no hablamos más de oviposición, sino hablamos de otros caracteres. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Dios mediante, nos estamos viendo el jueves que viene y los prácticos y lo demás sigue con toda la programación que ya está establecida, ¿sí? Así que nos vemos el jueves que viene, a las 10 de la mañana, como siempre. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chao.